En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el ensayo Proctor, el ensayo para determinar la densidad seca máxima de un suelo, el cual se rige según las normas ASTM de 698 para el caso del estándar y de 1577 en el caso del modificado. Para este ensayo vamos a hacer uso de un molde de 4 pulgadas en este caso, un martillo de caída libre, un rociador, una balanza digital, ya que necesitamos mucha más apreciación de la que nos puede brindar una analógica, las taras para medir el contenido de humedad, y en el caso de que la muestra o el material quede retenido en el molde, deberemos usar algún implemento para retirar el suelo adherido. Este ensayo, como se habló anteriormente, es para determinar lo que es la densidad a la cual podemos llevar un suelo. Se considera que para una energía dada, la densidad máxima que se puede alcanzar, la máxima teórica, es aquella que vamos a simular con el Proctor. Entonces simplemente vamos a estar haciendo un símil entre lo que está en campo y lo que tenemos en el laboratorio. Entonces vamos a tener como un pedacito de ese suelo compactado según la energía que apliquemos. Entonces de esta forma se va a dividir en un Proctor estándar, aquel que obtenemos la densidad máxima para equipos de compactación ligera, y un Proctor modificado, aquella donde vamos a tener la compactación o la densidad asociada a equipos ya de mayor dimensión, equipos pesados, independientemente del tipo de suelo que se tenga. Si tenemos un suelo cohesivo, un suelo granular, el equipo que se emplee va a estar regido no por el peso, sino por el tipo de compactación que debamos aplicar, si es de rodillo liso o pata de cabra. Pero esto no tiene nada que ver con el tipo, la cantidad de energía, ya que eso va más asociado a lo que es el espacio que tenemos para compactar o el área que debamos hacerlo. Si tenemos un espacio muy grande donde nos interesa que la compactación sea rápida, vamos a utilizar equipos pesados que puedan compactar una mayor masa de suelo aplicando más energía. Si estamos en espacios más reducidos, nos vemos obligados a usar equipos ligeros. Sin embargo, la elección del tipo de compactación, sea pesado o ligera, también obedece otros criterios que no los vamos a tratar en este momento porque son algo más avanzados. Independientemente del tipo de Proctor que se use, sea estándar o modificado, vamos a tener variantes. Las variantes van a depender de lo que es la granulometría del suelo, o están un poco asociados al tipo del mismo. Las variantes, si no me recuerdo, son 4. Ellas vienen asociadas a la granulometría. La granulometría es la que nos va a decir qué Proctor vamos a utilizar, ya sea la variante A, B, C o D. En la variante va a cambiar el tamaño del molde y las capas que se van a utilizar. Mientras que el Proctor, sea estándar o modificado, van a determinar es más que todo la magnitud del martillo que vamos a utilizar. Si estamos en un Proctor estándar, utilizamos un martillo más pequeño. Si estamos en un Proctor modificado, utilizamos un martillo grande. Si estamos en una variante A, por ejemplo, utilizamos el molde de 4 pulgadas. Si estamos en una variante B, podemos utilizar el molde de 6 pulgadas con un mayor número de golpes por capa, como se puede observar en la tabla. Existen variantes tanto para el estándar como para el modificado. Cuando hablamos del tipo de compactación que se va a aplicar, ya pasando de lo que es el peso, o sea, del equipo pesado o ligero, está también, como se mencionó anteriormente, qué tipo de equipo es. Si es un equipo liso, principalmente que aplique carga más o menos dinámica o estática, ya viene siendo el caso de los rodillos que nada más pasan, o cuando tenemos compactación dinámica por caída libre o por vibración. En este caso se utiliza más que todo para suelos granulares, donde las partículas que son más redondeadas pueden deslizar unas con otras y reacomodarse simplemente con aplicar energía. Cuando ya estamos en configuraciones donde los suelos son de partículas finas o primordialmente arcillosas más que todo, donde las partículas son achatadas, donde aplicando vibración no logramos que desplacen. Si se recuerdan, hicimos en la clase un símil con un Lego. Hicimos piezas de Lego que encajan entre ellas, con esa configuración que las caracteriza, más que todo aplanadas. No vamos a lograr que deslicen aplicando simplemente energía, como una pasada o vibración. Tenemos que hacer lo que es hincar la cantidad de energía que vamos a aplicar en áreas muy pequeñas, amasarla, y por ello utilizamos rodillos de patas de cabra. Ya en el laboratorio, este ensayo se realiza en diferentes puntos, como lo mencionamos. Los puntos tienen como finalidad obtener lo que es la curva de compactación contra el contenido de humedad. Para realizar un punto tomamos una muestra de suelo
que esta por lo general está en torno a los 4 kilogramos, ya estando seca al horno y habiendo sido tamizada, en este caso por el tamiz número 4, ya que vamos a aplicar la variante A del Proctor estándar. Se le añade un contenido de agua, después vamos a hablar qué tan preciso es el contenido de agua o cuál es su magnitud. Se controla el contenido de agua por peso, ya que es la manera más sencilla de hacerla. Aplicamos agua, pesamos el recipiente, conociendo el peso inicial y el final, ya sabemos más o menos o tenemos una idea del contenido de agua que aplicamos. Lo homogeneizamos amasándolo con las manos, dividimos en 3 la muestra y las vamos colocando en partes, en este caso 3 porque es el Proctor estándar con variante tipo A, y vamos compactando con 25 golpes del martillo alrededor. Una vez que ya hemos compactado la muestra, retiramos lo que es el primer anillo del molde, enrasamos y pesamos. Cuando se pesa el material, el molde, si sabemos el peso del molde vacío, se lo restamos, tenemos el peso del material que está dentro o el que está conteniendo. Vamos a observar como cada vez que aumentemos el contenido de humedad, vamos a ver un aumento del peso del material que tenemos adentro, hasta que lleguemos a un punto donde al incrementar el contenido de humedad, el peso del conjunto va a ir reduciéndose, va a ir decayendo. Cuando pasemos a este punto, vamos a estar dentro de lo que se llama la rama húmeda. En la primera parte estamos en lo que se llama la rama seca, y ese comportamiento que se observa no es más que cómo la cantidad de agua, el contenido de humedad, lubrica las partículas y hace que sea más fácil el reacomodarse para un mismo contenido de energía o de una misma aplicación de energía. La humedad la vamos a medir con las taras, como se hizo en los ensayos anteriores. Vamos a retirar el molde de su base, vamos a tomar mediciones tanto arriba como abajo, vamos a sacar las muestras en las taras, las pesamos y después simplemente hacemos las relaciones volumétricas que aplicamos siempre. La humedad de ese molde, ya desde un punto de vista más exacto, va a ser el promedio de los puntos que se hayan tomado arriba y abajo. Entonces, igual manera de los ensayos anteriores, debemos tener bastante cuidado al registrar el peso de las taras y registrarlas con el código que estas tienen. Digo que el contenido de humedad va a ser este y no el que hayamos tenido como referencia mientras aplicábamos y medíamos el peso. Ese es un contenido de humedad más o menos referencial, como para que podamos irnos manejando en la práctica, el que se hace pesando el rociador. El que obtenemos ya con las taras es el contenido de humedad real y el que vamos a utilizar para construir la curva de compactación. La curva de compactación la construimos en base a la densidad húmeda que obtenemos del ensayo, ya que si tenemos el peso del suelo contenido en el Proctor, o en el molde, mejor dicho, porque el Proctor se le dice por la persona que ideó el ensayo. Si tenemos la cantidad de material retenida en el molde o su peso y tenemos el volumen, que lo podemos determinar ya que es un cilindro metálico que no varía su volumen, podemos obtener la densidad húmeda. Si tenemos el porcentaje de humedad, podemos obtener la densidad seca para cada punto. Si graficamos densidad seca contra contenido de humedad, vamos a observar un comportamiento parabólico. El ápice o el máximo de esta curva va a ser la densidad seca máxima y la humedad correspondiente a él va a ser la densidad seca, la humedad óptima, perdón. Dependiendo del tipo de suelo que tengamos, sea granular o sea un suelo fino, vamos a observar comportamientos en la geometría de la curva. Si tenemos un suelo granular, vamos a observar cómo esta curva es más estrecha y se cierra con mayor rapidez. Tiene una variación mucho más drástica en lo que es la densidad con respecto al contenido de humedad, debido a que en los suelos granulares las superficies de las partículas son más redondeadas, pero a la vez tienen generan una pequeña fricción, y es debido a que este es su mecanismo resistente. Cuando colocamos agua, esta fricción se vence en cierta proporción, se lubrican las partículas y se reacomodan más fácilmente, mientras que en un suelo cohesivo, donde la resistencia más que todo por cohesión, la facilidad o la lubricación que se logra para vencer el esfuerzo o la configuración que existente al añadir agua no es tan brusca. Entonces tenemos que añadir mayores contenidos de agua para lograr esa variación en lo que es la densidad del suelo. Es por ello que vamos a observar una curva más abierta, donde la variabilidad de la densidad va a ser menor respecto al contenido de humedad. También tenemos algo muy importante que se hace con un ensayo de gravedad específica, en el que utilizamos una bomba de vacío,
vamos a utilizar una muestra de suelo, se satura al 100% y se obtiene una recta inclinada del lado de la rama húmeda. Esta recta simula cuál sería la densidad que se tiene para el suelo si se lograra una saturación del 100%. ¿Esto qué significa? Cuando estamos del lado de la rama seca y aplicamos compactación, quedan espacios de vacío, por muy perfecta que sea la compactación. Estos espacios de vacío en la rama seca están llenos parcialmente de aire. Conforme aumenta el contenido de humedad y aumenta la energía aplicada y nos acercamos hacia el máximo, la densidad seca máxima, los espacios de vacíos que restan van a estar llenos en su mayoría de agua. Quedará uno que otro que tenga un pequeño contenido de humedad, de aire, perdón. Sin embargo, muy rara vez se obtiene una densidad o un proceso de aplicación de energía lo suficientemente eficiente para que todos los espacios de vacío que existen estén llenos nada más de agua. Cuando sucede esto se alcanza la densidad teórica máxima y es la que se representa por una curva. Por eso es que esa recta de 100% de saturación va a estar siempre por encima de la curva, porque no hay manera de llegar a ese punto con medios mecánicos. Es por ello que utilizamos una bomba de vacío para sacar el aire. En el caso de que nuestra curva esté muy próxima a esta recta del 100% de saturación, quiere decir que nuestro proceso de aplicación de energía es bastante eficiente o logra una configuración de partículas bastante aproximada a lo que es la configuración del 100% de saturación, donde no hay nada de aire. Dado que tampoco es que se hable de eficiencia, porque puede ser que logremos acercarnos bastante a la curva, o a la recta mejor dicho, aplicando muchas pasadas, lo cual tampoco es viable desde el punto de vista económico. Entonces, entre más cerca estemos de la recta, mayor va a ser nuestro grado de compactación, menor es la cantidad de aire en el terreno o en el suelo. En los análisis de resultados vamos a tener, por ejemplo, lo que es la forma de la curva. Si tenemos un suelo granular, entonces, recordando, vamos a tener una curva o una parábola más cerrada, más estrecha, donde se producen mayores variaciones en la densidad para un contenido de humedad. Si tenemos un suelo cohesivo, la curva es más abierta, hay menos variabilidad en lo que es la densidad seca máxima comparado a un contenido de humedad que va aumentando de manera progresiva. Si estamos más cerca de lo que es la recta del 100% de saturación, vamos a tener un proceso que se ha realizado de manera más idónea o más eficiente, se puede decir así, alcanzando lo que es un mayor contenido de humedad, o mejor dicho, un mayor uso de los espacios de vacío, abarcando todo lo que es esta configuración con agua y no con aire, lo que nos va a asegurar una mayor densidad una vez se seque el suelo. En las conclusiones basta con indicar cuál es la forma de la curva, el valor de densidad seca máxima y la humedad óptima correspondiente. También se puede indicar para el porcentaje del 95% de humedad de compactación máxima que se requiere, cuál es el rango de humedad asociado. Para las recomendaciones se debe indicar que para equipos pesados se debe utilizar el Proctor modificado, no se debe confundir o no se debe emplear un Proctor estándar para compactación pesada ni viceversa, dado que, como dijimos en la clase, esto nos puede ocasionar ciertos problemas, dado que un mismo suelo puede tener dos densidades secas máximas diferentes, una para el estándar y una para el modificado, siendo la densidad seca máxima mayor la que corresponde al ensayo del Proctor modificado. Además, se puede recomendar qué tipo de equipo se puede emplear de acuerdo a nuestro suelo. Si en la clasificación del primer ensayo tuvimos un suelo granular donde la plasticidad es muy baja, vamos a utilizar entonces una compactación mediante un equipo de rodillo liso o un equipo vibrador. Si tenemos un suelo cohesivo, un suelo con cierta plasticidad, un suelo arcilloso, suelo fino, entonces debemos recomendar lo que es un rodillo de pata de cabra. También se van a desprender más recomendaciones de lo que viene siendo el ensayo del cono de arena para la densidad de campo, para concluir acerca de si la densidad que tenemos en campo es suficiente o no, si debemos escarificar o si basta simplemente con hacer más pasadas o simplemente añadir más humedad. Esto es todo por hoy. Se despide Argenis Rodríguez. Recuerden que cualquier duda o comentario pueden hacer uso de la sección de comentarios del video o pueden hacerla a través de del grupo de WhatsApp que tenemos para la asignatura. Hasta la próxima.